Es un debate histórico para la Argentina. La Cámara de Diputados inició la discusión para avanzar en la despenalización del aborto y las iniciativas evaluadas por la Comisión de Legislación Penal se aprobó la más progresista. Se avanzará en la posibilidad de modificar el Código Penal para legislar el aborto siempre que se realice antes de las 12 semanas de gestación. Hay muchas mujeres que mueren por año en nuestro país por la clandestinidad del aborto. Esas mujeres tienen dos denominadores comunes, son pobres y en general jóvenes. Y bueno, creemos que hay que terminar con esto. El proyecto lo que pretende es que la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica legal, gratuita, que se garantice en los hospitales públicos. En el caso de ser una menor de edad quien quiera someterse a esta práctica médica debe tener la autorización de los responsables legales, y en el caso de que el médico no quiera hacerlo por cuestiones de conciencia debe estar previamente anotado en un listado, pero de todas formas las autoridades de ese hospital público, las autoridades públicas deben garantizar que se pueda llevar adelante esa práctica. Nosotros justamente defendemos el derecho a la vida de las dos partes, del niño por nacer, por supuesto, porque es el que digamos, corre mayores riesgos cuando se habla de un aborto, pero también nos preocupan el tema de la calidad de vida de las madres, porque a ninguna mujer le hace bien pasar por un aborto, y esa es la realidad que muchas veces no se le cuenta a las mujeres, las secuelas, tanto físicas como psicológicas, que les quedan después de un aborto. Y por otro lado, y esto me parece muy importante, que para mí es lo central en el debate, y es el descenso. ¿Qué es lo que hoy haría? ¿Cuál sería la política pública para hacer descender las muertes maternas? O sea, la tasa de mortalidad materna que te preocupa a vos y me preocupa a mí también, porque soy defensora de la vida. Bueno, el tema es, debatamos sobre cuáles son las políticas públicas más eficientes para que esto suceda. En realidad, el aborto es un drama que viven muchas mujeres y familias en este país. Y digo un drama porque obviamente es una situación, un trance que se pasa, que no se quiere, que se presenta porque no se pudo evitar. Y ahí viene el gran problema que significa que no hay ninguna mujer que se embarace para abortar. Eso es totalmente algo que no lo podríamos entender, pero sin embargo ocurre. Y uno de los mayores problemas es que al lado de esto está la enfermedad y la muerte que esto provoca, porque es un aborto clandestino. ¿Y qué quiero decir con esto? Año 2008, cifras oficiales, 56.000 mujeres internadas en hospitales públicos por complicaciones del aborto. De esas mujeres, muchísimas lamentablemente, sobreviven, pero sobreviven con serios problemas de salud y enfermedad. Otras mueren. Algunas de ellas sabemos que se mueren por estas causas, otras no, porque bueno, como ya ha pasado tanto tiempo y otras complicaciones graves, se pierden. ¿Cuántas mueren? En el año 2009, 429 mujeres. ¿Por qué no se penaliza el aborto igual que el homicidio? Por una razón muy sencilla, porque existen circunstancias atenuantes, lo que se llaman derecho penal circunstancias atenuantes. Como en otra gran cantidad de delitos, donde las penas varían según las circunstancias particulares que acompañan la producción del delito. El estado de necesidad puede conducir a la exhibición de la pena al autor de un delito. Entonces no se sienta sorprendido de que, por más que se trate de un homicidio, la pena no es la misma que en otro homicidio común, que la pena no es la misma que, por ejemplo, la que se daba en el caso del parricidio, que es agravante. En un sistema democrático lo que se aspira es que todos los seres humanos, desde que tienen vida, puedan disfrutar de la libertad, de la dignidad y del progreso. En un sistema democrático lo que se aspira es que el niño, antes de nacer, que ya es niño, tenga derechos. Si se le reconoce, la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho de defensa, yo no veo por qué no puede ejercer el niño el derecho de defensa antes que se decida el destino de su vida. ¿Por qué va a ser la madre y un médico el que decida el destino de su vida y no pueda él, a través de algún organismo, defenderse? Tal como sucedió con las iniciativas con el matrimonio igualitario, las discusiones serán muy encendidas.
Los intercambios que se darán serán reflejo de una opinión pública dividida. El informe de Julián Baccarini, él bien marcaba, es un debate histórico en la República Argentina, la despenalización del aborto. Estamos en compañía de Gabriela Barcaglioni, que es intendente de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor y también representante de la campaña en favor del aborto. Buenas noches, gracias por venir. Gracias, buenas noches. Y el doctor Hernán Mathieu, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Buenas noches y bienvenido. Gracias. Bueno, Gabriela, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? En realidad me quedé pensando en el informe. ¿Por qué sí? Porque es un derecho que tenemos las mujeres, que hoy nos es negado. Es una decisión personal, es una cuestión de conciencia, y porque además el aborto es una realidad que hay que darle alguna respuesta en nuestro país. Lo veíamos en reflejado en el informe en las cifras. Esas cifras son mujeres. Y como decía la diputada Donda, son mujeres pobres y sin recursos y jóvenes. Así que yo estoy a favor del aborto, pero también considero que ninguna mujer se embaraza para abortar. Es decir, el aborto es un último recurso cuando otras cuestiones fallaron, como la educación y la anticoncepción. Creo que la legalidad del aborto no obliga a nadie, da libertad de conciencia. Hoy, como están planteadas las cuestiones en el país, muchísimas mujeres son obligadas a abortar en la clandestinidad. Lo que mata a las mujeres es la clandestinidad, no el aborto. Doctor Mathieu, la Iglesia tiene su postura totalmente formada de un no bajo ningún tipo de circunstancia. Sí, pero no solo la Iglesia. En esa misma postura están todas las religiones monoteístas de la tierra, ¿no es cierto? Tanto el islamismo, el judaísmo, las distintas religiones protestantes dentro del cristianismo y la Iglesia católica, por supuesto. Pero además, yo creo que acá la discusión se está corriendo del lado que debe estar realmente. Porque acá lo que la ciencia ha demostrado en los últimos años con mucho mayor énfasis, porque ya en la Edad Media, por ejemplo, se distinguía entre concepción y fecundación. Ahora eso ha sido totalmente eliminado por la ciencia, que a partir de la fecundación, que es lo mismo que la concepción, porque la concepción es un término vulgar que se refiere a la fecundación, que es el término científico, a partir de ese momento existe una persona con una carga genética de ADN distinto del de la madre y distinto del del padre, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que decir, yo reconozco toda la grave situación social y hasta económica, si se quiere, que plantea y que en muchos casos termina en un aborto. Pero no debemos querer justificar el aborto o facilitarlo inclusive, sino tener que llevar a cabo todas las políticas sociales que no existen, porque en realidad no existen, fomentar la adopción, que la adopción tiene toda clase de trabas en nuestro medio, que puede ser un sustituto a la eliminación, porque tenemos que partir de la base de que no es un apéndice que la señora se saca, es otra persona. Entonces, quien determina en nuestro derecho, y está bien que así sea, cuándo comienza y cuándo termina una persona es el Código Civil, no es el Código Penal. Entonces, despenalizar una conducta que importe dar muerte a una persona, lo podemos hacer en el Código Penal, pero estamos contrariando otra parte importante de nuestro derecho, que es el Código Civil, que dice que comienza la existencia de las personas a partir de la concepción en el seno materno. La ciencia ahora eso lo ha ratificado. Entonces, ¿cuál es la explicación que le damos? Es un homicidio, no hay ninguna duda. Ahora lo que me llama, no, termina. No, lo que me llama la atención es que quienes pregonan, he visto la asociación que representa a la señora, lleva un nombre que se refiere a la lucha por los derechos humanos, ¿no es así? Sí. Bueno, que
quienes defienden los derechos humanos no defienden los derechos humanos de esta persona o de estas personas. Los que hablan de genocidio están propiciando que se cometa un genocidio en nuestro país. Ahora, ¿y por qué una mujer debería llevar adelante un embarazo si fue violada, por ejemplo? Usted recién marcó algunas cosas en las cuales está de acuerdo, el tema que sea algo social, que tenga que ver lo económico. Es que la falencia está ahí, es que en nuestro país no tiene desarrolladas las políticas sociales para que la mujer que, aún no queriendo, cae en una situación de embarazo, si no lo quiere tener consigo, pueda llegar al parto y después tener la contención, bueno, o por lo menos después, a lo mejor esas políticas sociales la llevan a cambiar de idea y decide al final tener a su hijo, que sería lo ideal, ¿no es así? Porque, ¿no hay como cierta contradicción en lo que usted está manifestando? Esto de, bueno, por ahí llega a tener, no sé, el interés de seguir adelante con ese hijo, pero mientras tanto estuvo 9 meses con una persona adentro, en realidad, que fue producto de una violación. Es un debate bastante... Entonces hay que matarla. No digo, yo puedo estar a favor o en contra de no voy a tomar una postura al respecto. Bueno, pero digo, me parece que tiene que ser un debate un poco más amplio, ¿no? Porque hemos pasado periodos muy serios en la historia argentina y sabemos muy bien que muchas veces se justificaron muchas muertes. La Iglesia, sobre todo, la justificó en este país, así que la verdad que... Claro, ustedes también justificaron otras muertes, señora. No. Las brujas, la Iglesia en el medioevo, las mujeres nos quemaron. La Iglesia en este país también justificó el genocidio. En realidad yo no voy a discutir sobre el inicio de la persona. La Iglesia nos dio alma a las mujeres hace algunos años, así que pueden cambiar de opinión y no es dogma en la Iglesia el inicio de la opinión de la Iglesia. Yo estoy hablando de la opinión científica. Vos le preguntaste por la Iglesia. En realidad estamos en un Estado laico y el Estado debería fijar políticas públicas para todos y para todas, más allá de las convicciones religiosas. Es decir, el último caso de una mujer muerta por aborto, 13 años, lo cual nos lleva a pensar que es una violación en la ciudad de Salta, donde hay obligatoriedad de catecismo en las escuelas, pero no de educación sexual. Es decir, la Iglesia, más allá de una confesión religiosa y que respeto, es un grupo de presión y de incidencia en las políticas públicas. Eso es lo que no queremos más, en todo caso, las feministas y muchísima gente en este país. Es decir, aquellas personas que tengan una convicción religiosa es respetable, pero no pueden obligar a otras personas que no pensamos de la misma manera a vivir como ellos nos dicen. ¿Cómo vieron este inicio del tratamiento en la Cámara de Diputados? Más allá de que no prosperó. Los resultados no fueron buenos. No prosperó, exactamente. Porque ahí el informe da a entender como que había prosperado. La verdad que no prosperó porque no reunieron la mayoría necesaria. De todas maneras, es la primera vez que un proyecto de ley que habilita, digamos, la discusión y el debate es importante. Volveremos a presentarlo el año próximo porque estamos convencidas que tiene que haber un marco legal para esta cuestión. Más allá de otras cuestiones como la educación sexual, insisto, y la anticoncepción, porque también la Iglesia se opone a la anticoncepción. Entonces, ¿de qué manera una mujer en este país, donde la Iglesia tiene tanta incidencia sobre las políticas públicas, puede evitar un embarazo si ni siquiera en algunos lugares tiene acceso a la anticoncepción? Entonces es muy fácil hablar cuando no se pasa por estas situaciones. Una niña de 13 años que ha sido violada seguramente no tendrá posibilidad de decidir qué quiere hacer y qué no. En la provincia de Buenos Aires recuerdo el caso ML, una menor violada por su tío con discapacidad mental, dio origen al programa de violencia contra las mujeres en provincia de Buenos Aires que habilita la aplicación de protocolos en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y, digamos, además de los casos de aborto no punible, trabaja en la prevención de embarazos no deseados. Es decir que las mujeres vamos, despacio, pero vamos, más allá de todas las presiones que estamos acostumbradas a vencer.
Así que el proyecto para nosotras fue bueno porque se discutió y habilitó un debate no solo en el Congreso, sino a nivel sociedad. Así que volveremos a presentarlo el año próximo. Este año ese proyecto tiene el aval de 50 legisladoras y legisladores de diferentes bloques, sí. Y además tiene la aprobación de 16 universidades nacionales de todo el país. Es decir, que tiene un gran consenso Sin la social. firma de los decanos de medicina, por supuesto. Sí. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, el decano se negó a hacerlo, pero hay otras universidades que lo han hecho y la mayoría primó, es decir, tiene el aval de la universidad con disidencias de algunos decanos, como bien dice el señor. Pero bueno, casualmente son los de medicina. Sí, pero también los de psicología, donde algunas personas dicen que las mujeres que abortamos quedamos con trauma. La verdad que yo no siento que sea así tampoco, y de otras carreras han dado su aprobación a este proyecto. Además, hay una fuerte convicción en las mujeres en que esta ley se va a lograr. Ahora, por eso yo decía al principio, es un debate que hay que tomarlo con mucho respeto, con mucha seriedad, escuchar todas las posturas, ¿no? Para ver a qué se puede arribar y que no se politice fundamentalmente. Ya está. Es político porque... Pero lo que pasa es que escuchar de funcionarios del Gobierno Nacional decir Cristina Fernández no está de acuerdo con el aborto y no pongamos piedras en el camino. No va a salir, no se va a aprobar. Si Cristina no está de acuerdo, no va a salir. O sea, de todas maneras, el aval de legisladores y legisladoras incluye, digamos, del bloque mayoritario del Frente para la Victoria. Ahora las feministas decimos lo personal es político, o sea, que está politizado. Lo importante sería que no se partidice. Hay algunos artículos, igual inclusive el 86 es del Código Penal, que contempla, las mujeres con problemas mentales. Algunas excepciones, o sea, a la criminalización del aborto, como le llaman ahora. Pero yo quiero volver a un tema, porque acá parecería ser que estamos planteando una dialéctica que es muy propio de ciertas corrientes ideológicas, pero que para mí no existe, porque estamos poniendo a las mujeres contra el resto del mundo. ¿Por qué? No, muchos varones también están de acuerdo. Es más, en la ciudad de La Plata existe una organización que se llama Varones Antipatriarcales que apoya, digamos, en realidad es una decisión personal y de conciencia de las mujeres, pero sabemos que para llegar a un embarazo hay un hombre muchas veces no presente, porque muchas mujeres tienen que decidir la interrupción de una gestación, digamos, porque no hay un varón que se hace cargo de esa situación, ¿no? Pero es otra cuestión. Pero creo yo que no es ponernos en contra, es solo marcar una posición, que es una posición que tiene una amplia aceptación, y lograr que exista una política pública, insisto, que no obliga a quienes piensan distinto a no utilizar o no acceder a la interrupción del embarazo. En este caso, el fundamentalismo hace que muchas mujeres no podamos abortar y tengamos que hacerlo en la clandestinidad, que eso es lo peor. Bueno, que ahí son las causantes de muertes, en la mayoría de los casos. Con recursos, porque una mujer, digamos, sin dinero no puede. Y además, hay que decirlo, la clandestinidad del aborto es un gran negocio para la medicina. Por eso pondría entre paréntesis y con algún llamadito de atención, porque muchos médicos y médicas se niegan a la legalidad. Habría que pensar el dinero que mueve la ilegalidad del aborto. A ver, doctor Matías. Yo quisiera que recordara a la señora el informe Kissinger. Sí, lo recuerdo. Una colega suya de su facultad alguna vez nos cruzamos en un debate y dijo que el aborto era una manera de impedir el crecimiento de la población en Latinoamérica. Bueno, es una opinión. Lo dice clarísimo. Por eso le digo que muchas veces no hay que ubicarse en una postura marcadamente ideologizada. Sí lo dice la Iglesia, sí no lo dice la Iglesia. ¿Usted no la tiene ideologizada la posición? De ninguna manera. Yo le estoy hablando de la ciencia, que no me han usted dejado habló hablar. de la Iglesia también, de la Iglesia católica y de las religiones monoteístas. Me preguntaron por la Iglesia, yo dije que no solamente la Iglesia católica, sino todas las religiones monoteístas, pero además el problema que acá se soslaya totalmente ¿es una persona o no es una persona? Porque si es una persona, no podemos matarla porque es un homicidio.
La ciencia ha demostrado. Tengo acá el discurso que dio el doctor Tabaré Vázquez, a quien no se puede acusar de católico, ni de fundamentalista de derecha, ni de nada, porque, sin embargo, por ser médico, como presidente, vetó la ley despenalizando o legalizando el aborto del Congreso Nacional del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Precisamente basado ni en ninguna postura religiosa, ni judía, ni cristiana, ni maometana. Simplemente en su condición de médico y en las bases científicas. Además, que ustedes saben que hay convenciones internacionales que nuestro país ha aceptado, el Uruguay también, que establecen que la vida empieza a partir de la concepción, con lo cual sancionar una ley de esta naturaleza iría en contra de esas convenciones que han sido receptadas como norma positiva en nuestro país. Entonces armaríamos un desbarajuste jurídico, ¿no es así? Entonces antes de tomar una decisión hay que pensarlo bien y amoldar todo, porque si no va a pasar como ocurrió con lo del matrimonio igualitario, que se da de patadas con otras normas del Código Civil que no tuvieron la inteligencia de modificarla cuando introdujeron eso. Entonces, bueno, si van a hacer las cosas, háganlas seriamente, y con un poquitito de conocimiento. No se nos pide demasiado, pero un poquito. Yo les agradezco mucho a los dos y voy a terminar en realidad la entrevista como la empezamos. Sigue siendo un debate histórico en la Argentina, lamentablemente, porque me parece que vamos creciendo. Lo importante es que el tema se incluye en una agenda de discusión política y eso es lo importante. Pero que prospere. Ojalá. Muchas gracias.